Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Roberto Bustamante, editor y encargado de Editorial Navaja. Y esta es la presentación de nuestro último libro, que es de la poeta cubana Lina de Feria. El libro se llama El libro de los espejismos y adoración del pez. Les voy a contar quién es Lina de Feria, para quien no la conoce. Ella nació en Santiago de Cuba, el año 1945. Ha publicado A mansalva de los años, Espiral en tierra, El ojo milenario, Los rituales del inocente, A la llegada del delfín, El mar de las invenciones y Absolución del amor, entre otros libros. Figura en distintas antologías en Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Checoslovaquia, México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile. Ha obtenido los reconocimientos Premio David el año 1967 por su primer poemario Casa que no existía, premio que compartió con Luis Rogelio Nogueras, y el premio de la crítica literaria los años 91, 96 y 1997 por los volúmenes A mansalva de los años, El ojo milenario y Rituales del inocente, respectivamente. Lina de Feria, el año 2019, recibe el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Hoy, para esta presentación, están con nosotros Gonzalo Geraldo, él es editor de Marginalia, él también es poeta, y también está con nosotros Darcy Borrero, ella es periodista y poeta. Hola Gonzalo, hola Darcy, bienvenido y muchas gracias por estar en esta presentación. ¿Cómo está Gonzalo para llevar un orden? Hola, buenas tardes, Roberto. Bien, aquí semi confinado en Santiago de Chile. Es un gusto poder participar de esta presentación de la primera edición chilena del libro de Lina de Feria, que más adelante Darcy yo creo que podrá hacer una sucinta presentación de la larga trayectoria de una de las poetas vivas más importantes de Cuba. Me gustaría preguntándole a Darcy como joven poeta y también como actor cultural de esta Cuba del siglo XXI, respecto a las lecciones como morales que Lina siempre refiere respecto a su obra y su participación en la actividad cultural. En la entrevista que tú le hiciste ya defendía esto de un humanismo radical, por esta tradición, su tradición que es cristiana, es propia también incluso de la Cuba moderna, de un libertador como Martí, digamos. Y también yo creo que es Martí y la Biblia, digamos. Uno puede decir que hay una mixtura, digamos, de las tradiciones humanistas y nobles de la isla, digamos, que sería este cristianismo de costumbre y también este civismo que uno puede ver en la obra de Martí, también que en Lina se resume en su actuación como intelectual y también, de cierta manera, se vierte en su poesía. Sí, bueno, gracias por la invitación. Es todo un honor poder aportar algo a la presentación de un poemario de Lina de Feria, que es como decías, una de las grandes poetas cubanas vivas, y realmente se esperaba mucho el Premio Nacional de Literatura desde hace varios años, y finalmente en el 2019 lo obtuvo, lo merecía hace muchísimos años. Sí, en Lina se advierte esa sensibilidad que tiene una profunda raíz en la tradición poética nacional e incluso latinoamericana. En este poemario precisamente se expresa un simbolismo que va justo en esa línea de la tradición, adoración. Cuando leía la parte de adoración del pez,
a la vista saltaba inmediatamente ese simbolismo, tomar al pez como símbolo y encauzarlo entonces desde también este lugar llamado humanidad. Que ella particularmente, su sensibilidad también está enfocada en un contexto bíblico. Es una mujer que ha leído a conciencia la Biblia, lo digo yo en estas palabras que tengo para el final, y lo dice ella en esa entrevista que pude hacerle. Contaba eso, que ha leído mucho la Biblia y que tiene una interpretación tal vez en algunos aspectos alejada de lo tradicional. Entonces Lina también tiene una admiración hacia José Martí, que se expresa también en la manera en que sigue la tradición. Bueno, se habla de Martí también como un poeta modernista, y ahí está también en ella presente. En cuanto a las militancias, es una mujer que ha estado siempre, una poeta que ha estado en el campo cultural cubano con una voz fuerte, potente, y ha estado allí, y hacia allí siempre se ha tenido que mirar. Porque su obra, es difícil encontrar una poeta como Lina. Ella misma lo dice, que tiene una voz muy particular. No se advierten tampoco quizás presencia de otras voces similares en el campo cultural cubano. Y cuando me refería a las militancias, ella realmente ha estado ahí, pero no desde la militancia política. De hecho, tampoco me decían en la entrevista que tampoco tenía una particular militancia feminista, hasta hace poco que dijo, sí, soy feminista, claro, pero que ella creía antes en la paridad de género. Podemos seguir avanzando y quizás leer algún fragmento de esa entrevista. Te quería como el tema que tú decías, la relación que ella tiene con la imagen, la metáfora, el simbolismo y también la tradición, que contrario a lo que se puede malamente creer, digamos que esta defensa o cercanía a la tradición, a los símbolos, digamos, sea una actitud, digamos, conservadora, sino más bien yo creo que progresista, en el sentido que hay la persecución de cierta libertad del espíritu y también de la belleza, y de la belleza como contradicción. Eso también es algo que, o sea, que uno puede notar o sea, especialmente desde su primer libro, digamos. Digamos que el libro que al parecer, de lo fragmentario parcial que he podido leer, es como La casa que no existía, sigue escribiendo ese libro, digamos, en esta misma persecución, digamos, donde matiza esta búsqueda, digamos, por un estilo, persecución de una belleza, que es donde ella dice en su entrevista que está la contradicción y la tradición, digamos, que le permite como esta liberalidad, esta libertad. ¿Cómo ves ese trabajo que hace Lina, digamos, que lleva tantos años, digamos? Claro, siempre hay una tensión entre lo que se concibe como progreso, como tomar una línea poética diferente, y la otra cuestión de asumir la tradición. Pero de esa tensión yo creo que Lina saca lo mejor, toma cierto partido por la tradición, pero no para regodearse en ella y estancarse ahí,
sino que ella la avanza, la hace avanzar, la lleva hacia otro punto. Lina es de Santiago de Cuba, entonces ella se traslada a La Habana y siempre estuvo rodeada de actores culturales importantes. Interesante, o sea, la primera parte del libro de Lina, el libro Los Espejismos, digamos, que hace este viaje, digamos, este lugar sagrado, o sea, el lugar donde habita y se conserva y se guarda el mito, pese a la acción, digamos, premeditada del humano, digamos. Porque cuando va al mito, digamos, Lila lo que le interesa es porque en el mito están las voces, digamos. Uno ve en la poesía de Lina, no solo en este libro, que a ella le gusta mucho el tema de trabajar con distintas voces o con personajes, digamos, con un pequeño teatro. Por eso yo en la contratapa hablo de los autos sacramentales, de un Calderón. Tiene que ver un poco cómo, creo que también, o sea, Lina le interesa mucho esa tradición, más bien es porque trabajar con personajes, con voces, y también, digamos, también recupera la cultura oral, digamos, de su infancia, los cuentos que le contaban sus tíos, sus tías, sus abuelos, sus padres. Entonces, y también, o sea, ese elemento y también el otro elemento, obviamente, que respecto a la tradición, obviamente el uso, digamos, igual bien consciente de los métodos, digamos. O hay un ritmo, digamos, o sea, uno nota los sílabos, los endecasílabos, algo que también es, y no de manera fosilizada, digamos. Entonces hay es vivo, digamos. Eso también es bien interesante. Y en cierta manera, no sé si tú lo ves así, en la entrevista que tú le haces, ella nos dice cuáles eran sus antecedentes, ella dice que es como una heredera del grupo Orígenes. En cierta medida es como la posta del grupo Orígenes, digamos que es como más bien un mote fácil de decir que eran como más apegados a la tradición o más clasicistas, pero lo que hace, digamos, lo que hace Lina igual es vivificar todo eso, digamos. Y a partir igual siendo más tradicional o más clásico, diciendo vuelvo a las fuentes, digamos, a la fuente bíblica porque me da toda esta cantera de voces, de símbolos, y ya todas imágenes vivas, más plásticas. Sí, yo creo que además esto que adviertes de los personajes, de las voces, sí. También es como si hubiera muchas voces contenidas en la propia Lina. No por... ella me decía que también, aunque está atenta a la tradición, aunque ha leído tanto la poesía de la que bebe, también se nutre mucho de la propia realidad, de lo que sucede a su alrededor. Entonces, muchas veces lo que advertía a su alrededor, justo después lo transformaba y lo vertía en su poesía. Ella me contaba que sobre todo trata de tomar algún dolor y transformarlo en dolor propio, dolor común que pueda sentirlo quien lee luego su poesía a destiempo en otra circunstancia. Pero sí, son las voces también que las rodean. Ella en su juventud y actualmente está como muy atenta a las voces que están a su alrededor. Entonces, noto esa tensión entre las voces bíblicas, las voces de las lecturas y las voces reales de su alrededor. Aunque también creo que Lina tiene como voces internas que le hablan mucho.
no desde el punto de vista clínico quizás, pero sí, sí tiene voces ahí. Ahí estaríamos hablando un poco más de espiritismo quizás, pero yo lo noto en ella, esa sensibilidad de tener mucho contenido en sí misma. Comunión, o esa comunión de voces también a mí me resuena mucho la figura y la obra o la voz de Gabriela Mistral. Creo que con Lina hay una intimidad. Y bueno, y para siguiendo con este concierto, digamos, sería bueno que pudieras compartirnos las notas, fragmentos que escribiste a propósito de este nuevo libro de Lina. Sí, bueno, gracias. Lina de Feria, en el libro de los espejismos y adoración del pez. Estas 40 páginas solo pueden leerse como un viaje que emprende la voz de la poeta hacia ese lugar llamado humanidad, a pesar de que el mundo contemporáneo sea presa de la deshumanización. Lina de Feria, Premio Nacional de Literatura de Cuba, no junta versos encorsetados luego en una estrofa, sino que con su pluma a veces cuesta respirar debido a la distensión de la palabra que se rodea y se busca a sí misma, que es el libro de los espejismos y adoración del pez. La poeta se ve en busca del niño palestino como símbolo de la humanidad. La poeta hurga en la huella histórica de los afectos, precisamente en ese entorno que hoy día es tierra en disputa. Quiere recordarnos que desde hace mucho tiempo hemos echado por la borda la hermandad, no ya por la parábola bíblica de Caín y Abel, también por la puja de los nacionalismos que segmentan, diferencian, desunen. Es ese su símbolo cuando escribe. Cuando existía un tiempo al que llamamos anciano y moribundo, se enfrentaron los pueblos luchando por la tierra. Se mezclaban las razas y el hombre se olvidaba de la hermandad y de la... Ya hacia la segunda parte de este poemario, Lina de Feria estampa en sujetos líricos la adoración del pez. Si la poesía en términos lesamianos es un caracol nocturno en un rectángulo de agua, aquí Lina asume la mutación del verso distendido hacia una palabra enigmática que se apropia del símbolo del pez como su imagen. El pez refulge, aletea, nos asombra y extraña. Con la destreza de quien conoce el lenguaje y lo ensaya, compone versos ágiles pero a la vez cargados de significados. La poeta es una mujer que cree aún en la humanidad, cree aún en la hermandad, aunque por momentos parezca que carece de fe su voz. Lina ha leído la Biblia conscientemente y puede citar con precisión el Eclesiastés. Y alabé yo a los finados. Alertar sobre el diluvio y transformar la letra bíblica en poesía. Así es cuando nos dice, ¿no? Aire huracanado en los intríngulis del cometa, pero agua de Francisco se nota nueva. El Eclesiastés ya aborta con su savia y somos los hijos del pez y la total adoración. En versos anteriores había dicho, el fin es álgido y ya ni hay temor del Dios y sus mandamientos. Triste cosa el pez diluviando en la bañera. Es difícil apartar la vista ante la imagen de ese sintagma, el pez diluviando en la bañera. Es difícil apartar la vista de la poesía de Lina una vez que se ha leído a Lina. Ella tiene sus propios términos para valorar esto. Creé una línea de escritura. Nada que se parece a mí porque es tan ansiedad que me vuelco hacia ello con un aire de sonrisa y de alegría y de pesadumbre también, porque hay momentos más negativos. Se repite de un libro a otro el estilo. El estilo tengo que ver con el dolor, que es tristeza, y lo supedito al contenido y escribo un poema que puede pasar por derrotista, pero no. Ahí está la captación del ser humano. Tomo el problema tuyo y lo hago mío, y te hago sentir que no estás sola. Muchas gracias, Gonzalo. Geraldo, quien es editor de este libro. Muchas gracias, Darcy, por comentarnos esta última publicación de Lina de Feria. Y bueno, un hasta pronto
y que estén muy bien, Darcy. Gonzalo, muchas gracias. Y ahí al final de este video van a salir las direcciones en Chile donde se puede encontrar el libro. Hasta pronto. Desde La Habana, Cuba, con fecha febrero 11 de 2021, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a Gonzalo Geraldo y Roberto Bustamante y a la editorial Navaja de Chile, que me honra publicando mi obra. Para todos vosotros, daré lectura a 3 poemas. Polo Negri es un andaluz amateur del fútbol. Apesta ya la promesa del auditor. Tanto tiempo parece prolongarse al espacio y la donación al pez Brain creciendo. Espejismo 5. Me debato en la impaciencia de no entender tu muerte, raíces tu mirada, niño de la Palestina, y vuelvo a repetir mi vida si los muros fueran quebradizos y las rejas claraboyas de infantes. ¿Qué serás en la huida? Tu hija que soy yo, rodando en una idea final. La caterva de cadáveres nos abusó el sentido de orientación. Nos dividimos para no encontrarnos ni en un diario. Físicamente transgredimos la imagen más perfecta cuando los tiros continuaron. Supimos que moriríamos en la cima de la vejez. Tantos años con flores decapitadas hizo que las palabras más humanas sustituyeran la explosión inevitable de tantos canteros. Acota el transeúnte rostro, peca que impone máscaras a tutiplén. Venga el fagot, que la viola del tiempo tiene en el fuego de Paganini al pez del oído sordo.